Y está en línea justamente el economista Alfredo Blanco. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. Muy bien, un placer saludarlo. Bueno, estábamos haciendo un repasito de las cosas que uno debe aprender en la Argentina para no quedar desubicado, ¿no? Bueno, en realidad es casi imposible retener todos los tipos de cambio que tenemos, ¿eh? Habrá unos 14, 15 principales y habrá otros secundarios que tienen que ver con distintos aranceles cuando se importa, en fin. Pero lo concreto, bueno, es que el gobierno muestra una vez más un grado de improvisación notable, ¿no? Bueno, a tal punto que una de las resoluciones que ha adoptado y que tiene que ver con el dólar que se va a aplicar, o el tipo de cambio, mejor dicho, que se va a aplicar con los viajes, el turismo, etcétera, por encima de los $300, no entró en vigencia hoy porque todavía no está reglamentado. No, pasó para mañana. Sí, habrá que ver si es mañana, Ricardo, porque cuando se van tomando decisiones así, se adopta la decisión y después alguien dice, cuidado que esto también influye sobre tal aspecto. Ajá. Entonces hay que acomodar alguna reglamentación. Cuando nosotros vemos la noticia de decir, bueno, ahora el tipo de cambio para tal actividad va a ser de tanto, bueno, allí queda involucrada la aduana, el Banco Central, la Secretaría, por supuesto el Ministro de Economía, y entonces hay que adecuar muchas veces las normativas y las resoluciones, y se va transformando todo en una especie de laberinto, que bueno, el gobierno va quedando atrapado en ese corredor. Ahora, lo interesante, Alfredo, es que el dólar en cuestión no quedó, todavía no se está utilizando y ya comenzó a subir. Claro. Bueno, además lo que ocurre en estas circunstancias es cuando hay aumentos así de incertidumbre, seguramente hoy la gente de las agencias de viaje, por ejemplo, recibió muchas más consultas y gente que dice, bueno, si todavía no entró en vigencia este dólar, aprovecho para comprar hoy. Y bueno, todos los días se toma una decisión y en realidad que el problema de fondo no se resuelve. Y hablando del problema de fondo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede sostener una situación como esta, con esta diversidad de cambios en el mercado, ¿no? Y sabiendo, como sabemos, que detrás de esa diversidad de cambios lo que hay es falta de dólares en el Banco Central. Esa es la razón central de administrar de esta manera. Y lo delicado es que es muy difícil que se recompongan las reservas internacionales cuando hay un clima de tanta incertidumbre y de poca credibilidad. Pensemos que este dólar, que se le llamó dólar soja, que significó un nivel de liquidación muy importante, más de 8.000 millones de dólares. Y sin embargo, bueno, el Central no pudo retener esos 8.000 millones porque, bueno, sigue habiendo una expectativa y me parece que estas medidas lo que hacen es, si yo hoy subí el tipo de cambio para las tarjetas y subí el tipo de cambio para otra actividad específica, bueno, no hay nada que haga que la gente no piense que va a seguir ese proceso. Y aunque el gobierno, por razones que son explicables, dice no, que no voy a devaluar, básicamente por el impacto que tendría sobre el nivel general de precios, pero bueno, lo que está dando todos los días prueba es que devalúa un poquito para algún sector. Y entonces eso aumenta, obviamente, las expectativas de que en algún momento se va a ajustar todo el tipo de cambio, o se va a ir a un mercado doblado en dos, donde haya financiero y comercial, pero tratando pero para eso la gente tiene, digamos, los agentes económicos me refiero, tienen que creerle al gobierno. Claro. Y no le cree nadie. Ese es el punto. Sí. Ahora, Alfredo, el otro tema es que, está bien, sabemos perfectamente el impacto que tendría en la economía diaria una devaluación. O sea, supongamos que ese dólar oficial del Banco Nación, que hoy está al alcance de pocos, son creo que 157 pesos hoy, sufriera una devaluación, digamos, modesta, de nada más que del 50%, el impacto en la estructura de precios de la Argentina sería formidable e inaguantable en un marco en el que ya las cosas están muy complicadas. Ese es un costado de la cuestión. Pero el otro costado de la cuestión es que mientras se siguen estableciendo nuevos modelos de dólar para distintas cuestiones específicas, es obvio que el dólar blue, el paralelo, que es el verdadero referente de un montón de actividades, va a seguir subiendo. Sí, bueno, es que, Ricardo, eso es inevitable porque el problema básico es que
el gobierno no logra presentar un programa que pueda, digamos, anclar las expectativas inflacionarias. Y entonces una decisión de devaluación implicaría un salto todavía mayor en una inflación que ya corre por encima del 100%. Bueno, en definitiva, a ver, voy a hacer una figura. Todos sabemos que con este procedimiento en algún momento se produce, digamos, una eclosión. No sabemos cuándo, pero que es complicado, digamos, porque en algún momento eso ocurre. Por ahora el gobierno lo que hace, por eso una expresión, digamos, que se usa en el barrio, es tratar de alargar la mecha. Ajá. Pero el problema es que no se sabe hasta cuándo puede hacerlo, porque cada medida que toma es cortarle un pedacito a la mecha. Claro. Claro, digamos, lo que en el fútbol se llama correr el arco, ¿no? En algún momento. No deberíamos esperar que el gobierno logre resolver el problema económico, este gobierno, porque además, no, digamos, la política económica funciona si es consistente técnicamente, pero además si tiene sustento político. Y todo eso tiene que ver con un gobierno en el cual los agentes económicos le creen y que tiene autoridad para imponer determinadas reglas en la economía. Bueno, eso no ocurre en la Argentina y probablemente tendremos que esperar al próximo gobierno, sea del color que sea, que se va a enfrentar con una situación realmente complicada. Y el secreto está justamente en lo que usted acaba de mencionar, ¿no? La falta de un programa. Ahora, la pregunta del millón es, para presentar un programa hay que tener un volumen político, un respaldo político formidable. Así lo tuviera Massa, así tuviera ese programa, ¿lo podría presentar sin afrontar el fuego amigo? Bueno, ese es un problema adicional no menor. Es decir, en la medida en que la alianza de gobierno hay más de una mirada sobre cómo abordar la cuestión económica, hay incluso diferencias ideológicas entre algunos de los integrantes, bueno, hace mucho menos probable que puedan poner en marcha un programa económico, porque en realidad, si dentro del propio gobierno hay miradas disidentes, ¿qué podemos esperar en la relación con la oposición? O sea, sin lugar a dudas, estamos en una situación en que difícilmente, yo diría es casi imposible, vayamos a ver un programa que logre controlar lo que es el reflejo de todas las distorsiones y contradicciones, que es el aumento del nivel general de precios. Claro, sí, sin duda. Pero además en un marco, en una sociedad tensionada, donde hay una lucha de sectores que ya es indisimulable, que se parece bastante a una preanarquía, ¿no? Sí, yo creo que hay, desde el punto de vista institucional, hay una situación que sería bueno que tanto oficialistas como opositores tomaran conciencia de la importancia de preservar el valor de las instituciones, porque si no, la economía no funciona en un país que tiene instituciones débiles. Claro, sin duda. Pero estamos muy lejos de que se sienten a discutir eso, ¿no? Sería extraño que sucediera. Y da la impresión que va a ser muy difícil, incluso a veces el gobierno o una parte del gobierno habla de la necesidad de diálogos y consensos y otra parte condena a los opositores, y en la oposición a veces ocurre algo similar. Digamos que estamos, desde ese punto de vista, estamos tan complicados que influye y muy negativa sobre la ya complicada economía que tenemos. Y además en el horizonte cercano hay elecciones generales que están mucho más cerca de lo que uno se imagina. Por supuesto, no sabemos en qué condiciones vamos a llegar, pero eso complica mucho más las cosas, ¿no? Sí, están muy cerca, pero a su vez, desde el punto de vista de la situación macroeconómica, todavía están muy lejos. Ajá, sí. Y bueno, y en esa especie de contradicción vamos a navegar hasta que llegue el momento de que asuman las nuevas autoridades. Hay que ver si el cuerpo nos aguanta, ¿no? Habrá que aguantar, Ricardo. Alfredo Blanco, un placer como siempre, un abrazo. Igualmente, un abrazo grande.